¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por conectarse a este espacio que lo estamos lanzando hoy. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les recibimos en nuestro primer podcast empresarial en donde vamos a estar abordando diferentes tipos de temas y justamente hoy en nuestro primer podcast queremos hablar sobre el trabajo. ¿Qué es el trabajo, Claudio? Justamente, y es un tema bastante significativo de abordar desde el concepto, porque ahí tenemos que entender muchas veces que dependiendo de la generación a la cual pertenecemos, la mirada del trabajo es diferente. Para comenzar, y por dar un ejemplo, todavía aquí en nuestro país, en Paraguay, tenemos un concepto muy arraigado de que trabajar es cumplir un horario. Sí, así mismo es. De repente tenemos todavía ese concepto de que trabajo es entrar en un lugar las 7 de la mañana y estar ahí 12 horas y salir las 6 de la tarde, pero lo que no sabemos es que hay diferentes formas de, de trabajar. Y aquí, por ejemplo, en nuestro país, eh, una de las formas es por medio del emprendedurismo, ¿verdad? Que hay mucha gente que se anima a emprender justamente para no estar cumpliendo un horario todos los días, ¿verdad? Y también para desafiarse, desarrollar sus capacidades. Y ahí parte mucho también de la cuestión del aprendizaje. ¿Por qué tenemos esa mirada? Para poder de repente hacer esa división de trabajar de forma dependiente o de forma independiente. Ahí partimos desde una mirada que viene desde nuestro sistema educativo que nos dice que al crecer uno tiene que ingresar a una empresa. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos muy arraigada esta mirada justamente que nos dice Rosana de el emprender, de el desarrollar algo desde nuestra propia idea. Y aquí partimos de una base que siempre trabajamos desde CR Consultoría y me va a secundar aquí Rosana justamente. Todas las personas, Rosana, Claudio, cada una de ustedes que está viendo este podcast, nosotros tenemos la certeza absoluta de que tienen por lo menos una idea de negocios que quieren llevar adelante. Pero muchas veces pasa desde esta mirada de el trabajo seguro, de lo seguro del trabajo, de no puedo arriesgarme a tal cosa. Pero hace poquitos años, durante la pandemia, tuvimos una etapa muy significativa donde tuvimos que ir cambiando no solamente de paradigma, sino de distintos escenarios. ¿Por qué? Porque se vino una forma totalmente inesperada, totalmente nueva, que nos obligó muchas veces incluso a desempolvar aquella idea que teníamos guardada desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque cambiaron las reglas de juego, justamente. Así mismo es. Durante la pandemia realmente desarrollamos nuestras capacidades, esas aptitudes que no sabíamos que teníamos. Entonces ahí es donde la gente empezó a descubrir qué puedo hacer, ¿verdad? Desde mi casa, porque el tema era que igual teníamos que ir generando ingresos porque los gastos eran los mismos. La diferencia solamente era que estábamos encerrados, pero ahí es donde mucha gente se empezó a animar, se empezaron a animar, empezaron a hacer diferentes tipos de actividades desde nuestra casa, empezamos a usar más las redes sociales y ahí es donde nacen muchas personas que encuentran una forma de trabajar distinta, que no solamente cumpliendo un horario, ¿verdad? Entonces, eso también hay que entender un poquito ahora de que trabajar no solo es cumplir horario. Mucha gente de repente te dice, yo estoy trabajando desde mi casa y no se le valora tanto. Mm. Y eso, por ejemplo, aquí en nuestro país yo creo que ya deberíamos de ir cambiando porque el 90%, si no estoy equivocada, en nuestro país lo levantan los emprendedores, ¿verdad? La gente que se levanta temprano, trabaja desde su casa, se va en su puestito a vender yuyo. Entonces, ese es el emprendedor que levanta también todos los días el crecimiento de la economía de nuestro país.
Claudio. Así mismo. Y justamente, ¿por qué hacer este énfasis? Y no, con este énfasis tampoco estamos diciendo el cumplir un horario está mal. Claro, La cuestión es no. la siguiente, y ahí hacernos la pregunta que en algún momento, justamente aquí con Rosana, nos hicimos y dijimos, bueno, ¿es realmente lo que yo estoy queriendo hacer? ¿Es realmente donde lo que yo estoy queriendo desarrollar? ¿Ese lugar en el que estoy me va a permitir crecer? ¿Me va a permitir desarrollar aquellas aptitudes, aquella carrera que yo quiero seguir? Si la respuesta es sí, perfecto, estás en el lugar correctísimo. Ahora, si empiezan las dudas y decís, este lugar tiene un techo, este lugar no veo una proyección, y solamente por una cuestión de lo seguro, que si es tu decisión tampoco está mal, pero quedarte solamente por una cuestión de lo seguro, entendiendo que hay una sola cosa segura en esta vida, y no lo queremos tomar desde el punto fatalista, pero hay una sola cosa segura en esta vida: en algún momento vamos a partir. Entonces, lo que tenemos que buscar con el trabajo es que eso sea memorable, que eso nos aporte a lo que realmente nos dignifique la vida. Así mismo es. Así como dice Claudio, no está mal eh, pensar que solamente nuestro crecimiento está en un lugar en donde estamos cumpliendo un horario de 12 horas. Es más, eso ya depende de la decisión de cada persona. Y muchas veces no es solo que quiero ir a un lugar a cumplir horario, sino que muchas veces la necesidad es la que nos obliga a tener que aceptar eso. De repente hablando con varias personas te dicen, yo estoy trabajando en tal lugar, pero solo me voy por el sueldo porque no me animo todavía a hacer lo que tengo en mi cabeza, ¿verdad? Y le decís, ¿y qué querés hacer? Y de repente quiero hacer lo que me gusta, pero tengo mi hijo, eso es lo que más escuchamos. Tengo mi hijo, tengo mi familia que mantener. Entonces ahí es donde uno deja de lado eso que quiere hacer realmente. Y nosotros muchas veces conocemos a personas así que de repente después se frustran y eso es lo que hoy en día creo que ya no deberíamos de hacer. Empezar con lo poco que tenemos y demostrar la capacidad que tenemos para hacer las cosas y aportar también un poco a la sociedad, ¿verdad? Así mismo, y ahí también partimos del otro dilema, de la cuestión de, no, esto me es más fácil que esto. No importa, ya sea trabajo dependiente o ya sea trabajo independiente, no hay nada fácil. No hay nada fácil, que sea lícito por lo menos. No hay nada fácil. Y si vamos al otro escenario, tampoco es muy fácil que digamos, para poder reforzar un poquito la idea, ¿verdad? Pero lo fácil, y esto es una cuestión de condición humana, lo fácil no tiene el mismo sabor que aquello que nos costó. Ya sea que mi decisión, y ahí vamos a partir de una de las cosas con las que trabajamos muchísimo, y siempre le decimos a la gente, el camino está en el conocer, el camino está en el formarte. Ya sea que tu decisión sea trabajar por tu cuenta, o ya sea que tu decisión sea trabajar de forma dependiente, porque también es una buena decisión si es que yo veo que tengo proyección, si yo veo que allí voy a poder crecer, ya sea en esa organización o ya sea en ese mercado, hay una proyección de crecimiento para mí, perfecto, es una buenísima decisión. Pero para poder hacer uso de esas oportunidades, porque ahí también está la cuestión, ¿las oportunidades se presentan o se crean? Muchas veces se crean las oportunidades. Para poder crear esas oportunidades, yo tengo que desarrollar mi mejor versión. Y esa mejor versión, y nos lo estamos diciendo desde el punto de vista romántico, de desarrollar la mejor versión o la mayor capacidad, sino desde el punto de vista realista. Todos los seres humanos tenemos la posibilidad de desarrollar nuestra mejor versión. Es complicado, nos va a costar, pero aquellas cosas que valen la pena en esta vida tienen su costo. Y ese costo es formarme.
ese costo es aprender, ese costo es desafiarme, ese costo es no quedarme en el ya está bien ya. Exactamente, no conformarse sabiendo que yo puedo aportar algo a la sociedad, sabiendo que yo tengo la capacidad de hacer eso que estoy pensando, pero muchas veces no nos queremos arriesgar porque tenemos miedo a lo desconocido. Pero eso es lo que nosotros siempre le recomendamos a la gente, ¿verdad? Que si no estás conociendo bien del tema, investiga. Ahora tenemos muchísima facilidad en las redes sociales, googlea, busca eso que no estás entendiendo y anota, escribí todo lo que quieras hacer, qué querés proyectar. Y así como digo, siempre tenemos miedo a lo desconocido, pero si es que vos pensás que va a valer la pena luchar por eso que estás queriendo, anímate, porque hay que desaprender para volver a aprender. Así que esa es mi recomendación siempre, que anímense, no se queden con esa duda de que qué iba a pasar si me arriesgaba, será que iba a funcionar. No se queden con eso, arriesguense si es que sienten que son capaces. Y por el camino van a encontrar a gente que les apoye, por el camino van a ir investigando más, pero no se estanquen, vayan por eso que están queriendo ser y hacer. Y ahí voy a tomar algo que acaba de decir Rosana y que es absolutamente real. En el camino vamos a encontrar dificultades, pero en el camino también vamos a encontrar personas, herramientas, programas, sistemas formativos, esquemas de asesoría, gente que nos ayude en el proceso para ir desarrollando y para ir mejorando. La ventaja de vivir en América Latina es el hecho de que podemos pedir ayuda. Así mismo y la gente nos va a ayudar. Sí, y hay programas, por ejemplo, que son gratuitos y que te brindan asesoramiento. Anota todas las consultas que tengas y pregunta. Hay asociaciones que te van a ayudar, que te van a guiar. Así que no tengas miedo a lo desconocido, porque una vez rompiendo eso, investigando, así como les digo, van a ver que no era tanto como lo teníamos siempre en la cabeza, ¿verdad? De que cuando tenemos miedo, no voy a hacer porque voy a errar y yo no quiero equivocarme. A eso es lo que le tenemos miedo, a equivocarnos. Y no hay que tener miedo a equivocarse. Es más, equivocarse es bueno, porque Sí. se aprende. Entonces, ese concepto justamente que habitualmente lo debatimos en charlas, en capacitaciones, en conferencias, sí, que o da Rosana o doy yo, lo hacemos en forma conjunta, es este concepto de si no va a ser perfecto, no lo voy a hacer. Nosotros tenemos una teoría que en algún momento sería interesante incluso hacer una investigación de si es así tal cual la teoría o la hipótesis que tenemos, que esto viene mucho de nuestro sistema educativo, que nos introduce como un chip que nos dice, si no sos perfecto, sos malo. O sea, tenés que sacar la máxima calificación, tenés que tener ciertas cuestiones. Hay veces no tenés que debatir o no tenés que discutir con tus autoridades. Ese es un tema que lo vamos a desarrollar para otro podcast. Sí. Pero ese concepto de la perfección es utópico. La perfección como tal es algo que se persigue, pero es algo que difícilmente lo logremos. Y parafraseando incluso a un escritor uruguayo de apellido Galeano, que hablaba de la perfección y de las deidades. Lo perfecto tal vez hasta pueda llegar a resultar aburrido, porque si algo es perfecto, ¿qué más hay? O sea, ya no lo puedo mejorar, claro, se quedó ahí. Claro. Cierto, importantísimo, analizar el riesgo, que también es otra cuestión. El riesgo jamás va a ser igual a cero. Pero a pesar de el riesgo que pueda implicar, vale la pena arriesgarse. Claro, así mismo es. Hay que arriesgarse y hay que ir por esos sueños
y cumplirlos. Entonces, no quedarse en el qué iba a pasar si no lo hacía. Que no se quede solo en la cabeza, escríbanlo y traten de implementarlo. Que así como les dijimos hace rato, van a encontrar gente por el camino, gente que les va a guiar, que les va a ayudar. Entonces, no tengan miedo. Así mismo. Entonces, recuerden, trabajar es lo que hagas para dignificar tu vida, ya sea que trabajes de forma dependiente, ya sea que trabajes de forma independiente, ya sea que trabajes 20 horas al día, ya sea que trabajes 2 horas al día o 30 minutos al día inclusive, siempre que vos veas los resultados, que vos veas que eso está dignificando tu vida y te está ayudando a crecer, ese es el lugar correcto. Así mismo es. Bien, entonces le vamos dando un cierre a nuestro primer podcast, recordando que esto lo vamos a ir haciendo cada viernes. Vamos a ir haciéndolo de manera conjunta, en otras ocasiones de forma individual. Vamos a hablar de temas de negocios, vamos a hablar de temas de marketing, vamos a hablar de temas de cuestiones que afectan a la cultura general dentro de lo sociocultural. Vamos a estar haciendo también diferentes entrevistas dentro de esta entrega que vamos a ir haciendo cada semana aquí desde CR Consultoría, acompañando tu crecimiento. Mi nombre es Claudio Ramírez. Yo soy Rosana Isasi y vamos a estar acompañándoles cada viernes con los podcasts, y de repente si tienen algunos temas pueden ir tirándonos, que nosotros sin problema vamos a tratar de desarrollar. Así mismo. Así que hasta un próximo encuentro y agradecidos nosotros porque estás acompañándonos aquí.